claro que sí, es una noticia de impacto porque tendría que impactar en los que manejan el tema de seguridad en nuestro país, porque como decía usted, ya van 12 víctimas en estas unidades de transporte, tanto urbano e interurbano, entre ellos pasajeros y también conductores. Buenos días, Wilmer Calix, analizamos este tema con usted. Estas son cifras que alarman. Buenos días. Buenos días, como usted lo menciona, creo que el llamado es a las autoridades o a la Policía Nacional reforzar la fuerza de seguridad del transporte. Hemos visto que este año 2025, en lo que va de enero y las 2 semanas de febrero, se han disparado cifras en asaltos de unidades de transporte en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y vemos que va hacia la alza debido también a, ya inician las clases las universidades, las escuelas y los colegios. Vimos la incidencia alta aquí en Tegucigalpa, que han sucedido acontecimientos a los compañeros de taxi, de mototaxi. En San Pedro Sula han sido conductores de autobús, usuarios, igual que en otras ciudades. Hemos visto que el delito de la extorsión, como lo hemos venido diciendo, sigue mutando a otras ciudades donde no se miraba. Vemos el caso de Santa Bárbara, que está siendo extorsionada, varias unidades de transporte o rutas de transporte están siendo víctimas de este flagelo cuando nunca en su vida lo habían vivido hasta ahora en los últimos años. Según el cálculo estadístico, hasta la fecha van 6 semanas. Por lo tanto, esto quiere decir que son 2 muertes violentas dentro de las unidades de transporte cada semana, Wilmer. Sí, el nivel de incidencia ha aumentado, ¿verdad? Eso no se puede ocultar, casi a 2 semanales. Esperemos que estas cifras no vengan en aumento, ya que el año 2024 hubo una reducción de muertes violentas en el rubro del transporte, cerramos con 51 y esperábamos que este año no fuera tan incidente estos meses, más bien que fueran menores que el año anterior y siempre siguiera hacia la baja. El llamado es a la conciencia de la clase política en ponerse de acuerdo en los temas de seguridad que hoy se manejan en el país, porque al final el pueblo hondureño o nuestros usuarios o nuestros conductores no están en un tema político, están en un tema de trabajar y lo único que piden es que se les dé seguridad, así por medio del Estado, así por medio de leyes o en el Congreso Nacional que vengan a beneficiar la seguridad del pobre, no del político. A pocos días de las elecciones y nadie se ha interesado en este tema de seguridad del transporte. No, es que a pocos días de las elecciones todo el mundo le va a prometer al pueblo hondureño que le va a resolver el tema de la extorsión, que le va a resolver el tema de salud, que le va a resolver el tema de transporte, pero al final quedan en promesas vacías. Nadie ha llamado al sector transporte a decirle, tenemos este proyecto de tema de ordenamiento de transporte para mejorar la viabilidad en una ciudad. Entonces yo creo que dejan mucho que desear, yo creo que hay que demostrar hoy los políticos que ya son diputados o los políticos que ya son gobierno, demostrarle al pueblo hondureño el día de hoy que está en el cargo, no esperando que hasta otro segundo mandato o hasta estar otros 4 años más en el Congreso Nacional, les van a tener la voluntad de apoyar al pueblo hondureño, que es el que sufre este flagelo, estos asaltos, esta extorsión y el temor de abordar una unidad de transporte público, llámese taxi, mototaxi o transporte urbano o interurbano, le da temor. ¿Por qué? Porque se ven que son frágiles y vulnerables ante estos delincuentes que hoy en día asaltan a nuestros usuarios en el día y por las noches. Cada mes, ¿cuánto pagan de extorsión ustedes? Entre 400 a 500 millones hemos pagado el mes de enero en el tema de extorsión. Queremos decir que no ha incrementado, no ha disminuido. Esperábamos y seguimos con la fe en Dios que este año 2025 venga hacia la baja. Esa es la esperanza que tenemos. Siempre hemos confiado que Dios escuchará las oraciones de cada uno de los hondureños que suplica por tener paz y poder trabajar en paz y tranquilidad en este país. ¿Me repite la cifra, por favor, Wilmer? Entre 400 y 500 millones pagamos el mes de enero a nivel nacional el transporte urbano entre taxi, mototaxi, transporte urbano, interurbano del país. Uy, pero esto es una cifra muy alarmante. Aquí hay contubernio, por decirlo así, Wilmer. Bueno, esta cifra se ha manejado no solo en este gobierno. El sector transporte ha pagado casi 18.600 millones en los últimos 24 años. Esa ha sido la queja de la dirigencia del transporte, que nosotros hemos vivido desde rodillas ante la extorsión. Es difícil poder despegar un negocio teniendo que pagar tanto dinero de extorsión. Muchísimas gracias. Bueno, son cifras que ponen en alarma y debería de ser alerta para el Estado de nuestro país, porque es el que ve la seguridad
de nuestro país. Escuchen muy bien, esta es una gran cantidad de dinero. Tony Munguía. ¿Cuánto pagaron en el año, Wilmer? Increíble. El año 2024, ¿cuántos millones? Entre 500, pagamos casi 500 y 600 millones de extorsión el año anterior. El mensual, disculpe, quiero rectificar, pagamos entre 40 y 50 millones a nivel nacional. Es decir, entre 40 y 50 cada mes, que ya lo pagaron en enero, y 500 a 600 en el 2024. El año 2024, entre 500 y 600 millones pagaron el año 2024, en todo el año. ¿Esto ha venido creciendo o ha venido disminuyendo? Fíjese que no incrementó en el año 2024, pero no disminuyó. Disminuyeron las muertes violentas del sector en el año 2024. Nosotros la esperanza y la fe teníamos que este año 2025 disminuya el pago de la extorsión. ¿Han surgido otras maras? Siempre hay nuevas estructuras criminales que mutan de una ciudad a otra. ¿Qué significa? Que tal vez en Tegucigalpa ya dejan de molestar a algunos grupos, pero se van para Comayagua, Ciguatepeque, Santa Bárbara, después regresan, es como una oleada, es una nueva estrategia que tienen, que van mutando a otras ciudades y después regresan. Bien, le colocamos el auricular porque Ramón Edgardo creo que tiene una consulta en los estudios. Le escuchamos, Ramón. O sea, es lamentable esto tomando en cuenta, Tony Munguía, el impacto que está teniendo en la economía de los mismos transportistas. ¿Qué trabajos articulados están haciendo con Dipanco para poder controlar este delito de extorsión, Calix? Bueno, hace poco hubo una reunión con las nuevas autoridades. Recuerde que cambiaron las autoridades de Dipango y de muchas fuerzas de la Policía Nacional. Ellos nos mostraron que están trabajando en un plan de estrategia para reducción a la extorsión. Creo que ya hemos tenido muchas reuniones con otras autoridades de la Policía Nacional, igual que el Ejército. Creemos que esto, para que pueda disminuir, debe de haber un compromiso, no solo de la policía, debería de estar un compromiso del Congreso Nacional. Hay leyes que se enviaron al Congreso hace 2 años, las cuales no tuvieron eco. Y por eso vemos que la Fiscalía muchas veces no logra obtener penas contundentes ante este delito. ¿Qué significa? El nivel de impunidad sigue creciendo porque es un delito que no está, o los casos no van sólidos. Entonces la gente más bien se burla cuando lo acusa la Dipango o cualquier autoridad de la Policía Nacional, porque lo capturan hoy y a los 6 días salen libres debido a que no son casos sólidos. El llamado era que el estado de excepción conjuntara a toda la clase política y a todas las fuerzas de seguridad y también las fuerzas al mismo Ministerio Público para poder enfrentar este flagelo que hoy aqueja a más del 60% de los hondureños que son extorsionados. Ya recuerda el licenciado Matute que la extorsión no solo está en el rubro del transporte. Usted puede ver que hay farmacias que pagan extorsión, puede ver pulperías que pagan extorsión, mercaditos, las personas que venden tortillas, cuando era un delito que solo antes afectaba en los últimos años al transporte. Hoy se ha deportado y está extorsionando a muchas empresas, a microempresas o empresas grandes. Vamos a ver entonces, Luz, porque sigue siendo golpeado el sector de transporte urbano e interurbano. Tener datos de 500 a 600 millones de lempiras, esto fue lo que reveló Calix, ¿verdad? Sí, de 500 a 600 millones de lempiras en el año 2024 es lo que han pagado el sector transporte a estos grupos criminales que se dedican a la extorsión, lo que deja claro que las estrategias de seguridad en el país no son suficientes. No son suficientes. Por año ha estado este flagelo que es como un cáncer en la seguridad, un cáncer en la economía de los hondureños que se levantan temprano dignamente a ganarse el pan que se llevan a la boca, pero lamentablemente parte de sus ingresos va al crimen organizado que se dedica a la extorsión. Imagínense cómo alimentan estos grupos criminales, 600 millones anuales, ¿cómo no van a ser poderosos? Claro, cada hombre. año se hacen más grandes y más millonarios, poderosos. y más millonarios. Sí, ahora, qué triste. Y el otro elemento aquí preocupante es que van 12 víctimas. Entre A pesar conductores de pagar 600 millones al año, siguen matando siguen transportistas. matándome. Van 12 víctimas, dice Calix. Van 12 víctimas entre conductores, entre cobradores y pasajeros. Entonces, podríamos decir esta mañana que es emergencia en el sector transporte, señor Calix, que hay emergencia de inseguridad en el sector transporte.
y que hay que poner mano dura. Claro, en emergencia vivimos constantemente. Recuerde que las cifras siempre son alarmantes. Si le comentamos que el año 2024 cerramos con 51 colaboradores con muertes violentas en todo el país, estamos alarmados porque este año 2025 inician con asaltos también, porque también no solo es el tema de la extorsión, son asaltos adentro de nuestras unidades. ¿Qué sucede? Que pagamos extorsión y también nuestros clientes, nuestros usuarios ya no quieren abordar las unidades por el temor. Entonces hay que poner la mano en la conciencia. ¿Qué padre de familia quiere mandar a su hijo al colegio, a la universidad, en una unidad de transporte donde puede ser o asaltado, que sería lo poco, pero que se le quite la vida a su hijo? Entonces hoy en día usted puede ver que la mayoría de padres de familia lo que hacen es arriesgar a sus hijos a comprarle una motocicleta o a comprarle un vehículo para que pueda ir a la universidad o al colegio, por el tema de inseguridad que se ha vuelto tan peligroso en el rubro de transporte. Gracias al empresario del transporte Calix, quien habla en vivo con el periodista Tony Munguía. Tony, sus conclusiones, por favor. Así es, Ramón, hay que poner las barbas en remojo, como decimos aquí en Honduras. Son cifras alarmantes. 51 personas fueron asesinadas en el rubro de transporte el año pasado. Están pagando 500 millones de lempiras anuales y 50 millones cada mes. Estas son cifras alarmantes. Regresamos con ustedes. Buenos días. Y mire